Me preguntan, algunos de vosotras en YouTube y en Instagram, me preguntáis, por ejemplo, si se puede aprender sin sufrimiento. Y por otra parte, también me preguntáis, si Dios es amor, ¿cómo es que nos manda sufrimiento? Bueno, son dos preguntas así un poco trascendentales. ¿Se puede aprender sin sufrimiento? Vamos, decidme. ¿Qué es lo que os ha hecho a vosotros profundizar en vuestra vida precisamente? ¿Qué es lo que de alguna manera ha hecho que busquéis más allá? ¿Qué es lo que hace que queráis algún cambio en vuestra vida? Generalmente son las circunstancias difíciles las que nos hacen, despertar y crecer. No es necesario el sufrimiento, por supuesto que no lo es, ese no es necesario, pero en el actual estado de conciencia de la humanidad, pues es todavía el dolor y el sufrimiento el acicate que nos hace profundizar y buscar el verdadero sentido de la vida, despertar. Primero me gustaría hablar de la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es lo que sentimos ante algo que duro, ante la pérdida de alguien querido, ante una circunstancia dolorosa tipo que tengamos expectativas grandes de algo y alguien que, por ejemplo, hacía algo que jamás hubiéramos esperado que hiciese, por ejemplo, o qué sé yo, es normal que sentir dolor es parte de la vida, porque cuando algo precisamente no es como nosotros queremos y sobre todo si es algo que tiene que ver con una pérdida, con un apego, con una expectativa humana, eso es normal que entonces nos duela. Ahora, el sufrimiento es una capa agregada al dolor. El sufrimiento es las ideas y las emociones que tenemos nosotros con respecto a lo que está sucediendo. Es decir, por ejemplo, yo puedo perder a un ser querido, a un hijo, a una pareja, y eso me produce muchísimo, muchísimo dolor. Eso es humano, eso es un dolor grande, pero si yo a esa pena de la pérdida le agrego, le añado pensamientos de culpa, yo debería de haber hecho más, ¿por qué no hice esto o lo otro? Tenía que haber actuado de otra manera, él tenía que haber actuado de otra manera, su padre tendría que haber hecho algo, los demás me tendrían que haber ayudado a haber hecho algo. Si yo, en fin, a mi dolor de esa pérdida tan grande le agrego y le añado historias de lo que debería haber sido esa circunstancia, de lo que debería de ser, eso es añadir capas de sufrimiento, más sufrimiento a ese dolor intrínseco a la pérdida que es natural. Entonces, una cosa es el enfado, el enojo, el dolor, y otra cosa muy diferente es el sufrimiento. Seguir echando leña al fuego. Cada vez que le añado una historia más, casi siempre esta historia tiene que ver con lo que está pasando, debería de haber sido diferente. Eso es echar leña al fuego. Entonces, es parte de la vida sentir dolor. Es intrínseco a la vida. Esto de que si se puede aprender sin sufrimiento o por qué si Dios existe, por qué nos manda sufrimiento y nos manda actos que son sufrientes. En la vida, en este planeta, venimos a experimentar toda la gama de emociones, todas, y eso incluye precisamente el gozo, la alegría, la felicidad, pero también incluye el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la pena. Venimos a experimentarlo todo. El dolor precisamente va en contra
de lo que siempre deseamos, porque los seres humanos deseamos siempre, a costa de todo, sentirnos seguros. Como aquí en la Tierra venimos a experimentar pues la separación y el miedo, básicamente, sentirnos separados de los demás, sentirnos separados de lo que sucede, lo cual genera siempre miedo, desconfianza, inseguridad. La manera de actuar entonces o de reaccionar ante este miedo es siempre buscando la seguridad. Buscando la seguridad en las relaciones, en los seres queridos, en nuestras actividades, en todo lo externo. Eso es lo que tendemos a hacer para sentirnos seguros. La tendencia va a ser primero a buscar la seguridad fuera, y es entonces cuando no podemos encontrar esa seguridad fuera porque perdemos algo, porque perdemos, las cosas no son como nosotros esperábamos, no tenemos el control, se nos mueve todo lo que nosotros está en nuestras manos y perdemos esa seguridad. Es entonces cuando vamos a buscar la seguridad dentro de nosotros mismos. Así que sí es necesario vivir situaciones y circunstancias dolorosas, por lo menos en el nivel de conciencia que tenemos actualmente, es necesario vivir circunstancias que nos hagan buscar adentro, buscar profundizar en el sentido de la vida, que es volver a la unidad. Unidad quiere decir el contacto con lo que somos, unión con lo que soy, volver al amor en Dios, volver al contacto de Dios en mí. Ese es el propósito de la vida, reconocer quién soy y manifestar eso. Entonces, si yo por la vida y a través de muchas vidas sigo poniendo el enfoque de mi seguridad fuera, en las circunstancias externas, forzosamente pues voy a tener que vivir situaciones y circunstancias de dolor para precisamente volver a poner el curso de mi vida, poner la atención en lo que sí que es importante, que es precisamente encontrar la paz en mí mismo. Y también el propósito de mi vida, poder encontrarlo en mí mismo, reconocer que vengo a manifestar amor, porque soy amor, reconocer que en última instancia el otro es igual que yo, es la misma esencia, aunque seamos vidas completamente diferentes y modos de pensar diferentes, el otro también es como yo, somos lo mismo y tiene el mismo propósito que el mío. Y venimos a recordar estas verdades ancestrales acerca de nosotros. Y voy a tener que vivir lo que sea necesario para recordar precisamente eso. Por tanto, el dolor es inevitable. Forma parte de la experiencia humana, es intrínseco a la vida humana. Y gracias al dolor elevamos nuestra frecuencia vibracional. El dolor hace que nuestras células vibren más alto porque va en contra de lo que yo quiero, y al ser algo que va en contra de lo que yo quiero, va en contra del ego, va en contra de mis deseos del ego, va en contra de que la seguridad provenga de fuera. Y al vivir situaciones donde yo pierdo la seguridad en lo externo, en lo de afuera, pues se eleva mi vibración. Y esto precisamente me va a llevar a buscar adentro. El sufrimiento sí que es evitable entonces, porque el sufrimiento es, como os he dicho antes, es las historias que yo me hago, yo me cuento acerca de cómo deberían ser las cosas. Y si entendemos esto, y sí, también esto me lo digo a mí misma siempre, si entendemos esto, entendemos que si sufro, cada vez que sufro cada vez que me peleo con lo que está pasando, y puede ser desde lo más pequeñito hasta lo más grande, desde el inconveniente de que alguien me hace esperar hasta la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Pero cada vez que me peleo con cómo soy yo, con cómo es el otro,
me estoy peleando con cómo está el clima, el gobierno, las circunstancias externas, las circunstancias tal como son, sufro. Eso es el sufrimiento. Y eso es evitable. Es cambiar la película. Entonces, en estos momentos, si yo estoy viviendo algo difícil, hay que observar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que te produce esa circunstancia externa? Culpa, miedo, dolor, angustia, inseguridad, resentimiento. Eso que te produce, eso es exactamente lo que necesitas para tu crecimiento personal, para evolucionar en conciencia. Si, sobre todo, lo aceptas y no lo rechazas. Si soy compasiva con todo eso que estoy sintiendo. Eso es lo que necesito, porque es exactamente lo que está pasando. Pero si yo puedo darme cuenta de lo que está pasando y sintiendo, y también me puedo dar cuenta de las historias que me cuento, de cómo me tenso cada vez que ese pensamiento rechaza lo que está pasando, es que tendría que ser de una manera, es que hubiese, es que si esto fuese de esta manera, es que si el otro hiciese lo demás, es que no puede ser así. Cada vez que piensas eso y agregas este tipo de historias a lo que sientes, a lo que está pasando, eso es evitable. Eso no es necesario. Esas son ideas que tenemos que tienen que ver con nuestro condicionamiento y nuestro ego, nuestras ideas inculcadas y heredadas de cómo tendrían y deberían de ser las cosas. Y eso no tiene nada que ver con eso. Se observa y se trabaja trayendo amor hacia lo que yo estoy sintiendo. Eso son historias. Una cosa es lo que estoy sintiendo. Sentirlo, darle la bienvenida, abrazarlo. Y otra cosa es agregarle, añadirle más historias, ¿no? Hay que observar esa diferencia. Entonces, ¿se puede aprender sin sufrimiento? Claro que sí. A mayor nivel de conciencia y cuando más vamos entendiendo el propósito de nuestra vida, menos sufrimiento hay. Eso no quiere decir que cuando pasa algo no sienta dolor, tristeza, enojo, enfado, pero ahí me quedo. A mayor nivel de conciencia, me quedo ahí. Eso es lo que estoy sintiendo. Lo acepto y le doy espacio, le doy atención, lo abrazo, le doy amor. Pero ahí me quedo. Y cada vez que me vea mi historia de lo que me hicieron y la película que yo me estoy haciendo, todo eso es agregado y eso es el sufrimiento. Todo eso no es necesario y no lo necesitamos absolutamente para nada. Pero necesito un trabajo de autoconocimiento para darme cuenta de todo eso. Y a la pregunta de si Dios es amor, ¿por qué nos manda sufrimiento? Dios no es un señor sentado en el cielo dictando lo que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros. Dios es inexplicable. Dios es amor infinito. Y ante esto, mientras más vas entendiendo el sentido de la vida, vemos que estamos en un proceso en el que voluntariamente aceptamos olvidar que venimos de la fuente infinita de amor, aceptamos olvidar nuestro origen, que es amor absoluto y unión total con todo, lo aceptamos para vivir lo opuesto y entender que somos a través de los opuestos. Ese es el gran propósito. Es muy difícil que esa gotita de mar que soy, esa gotita que somos cada uno de nosotros, que se separa del mar temporalmente para experimentar qué se siente estar separado del mar y de la fuente y experimentar miedo y empezar un proceso del miedo al amor. Y entender que es algo que hacemos por amor, por querer, conocer a fondo nuestra esencia.
Si empezamos a entender estas verdades, entenderemos que nadie nos manda nada, que es todo un proceso de creatividad. Dios nos dio a todos sus hijos, a todas las chispas divinas que emanan de Él, que somos todos nosotros, nos dio el potencial de crear como Él lo hace. Él se manifiesta y a través de sus criaturas que somos cada uno de nosotros. Y eso es muy bonito. Eso es entender el proceso de la vida. Se nos dio este poder de creación. De entre todos los millones de todas las criaturas que emanamos de Dios, a nosotros, los que estamos en la tierra, se nos dio ese poder, ¿no? Y eso es muy poderoso. Vivimos en un plano, que es este plano, donde nos tendríamos que manifestar en un cuerpo físico. La luz que somos se manifiesta en un cuerpo físico. Y a través de miles de experiencias vamos redescubriendo esa luz en nosotros. Entonces, cada vida de cada uno de nosotros, cada circunstancia que vivimos, es un acto de creatividad divino. Y este acto de creatividad tiene que ver con vivir el olvido de lo que somos y vivir dificultades para que a través de esas dificultades pues busquemos respuestas, busquemos alternativas y finalmente esas respuestas me lleven a Dios, a mi esencia. Eso es genial, eso es el propósito de la vida. Eso es maravilloso entender todo esto. Este es un acto de creatividad enorme del cual disponemos. Porque, ¿cómo puedo entender si no lo que es la alegría? Por ejemplo, el gozo, el disfrute o la plenitud. ¿Cómo lo puedo entender a fondo si nunca antes he pasado por la tristeza, el dolor, la soledad, la pena, el resentimiento? Solo entiendo la alegría y el gozo y la plenitud. Lo entiendo a fondo porque he vivido su opuesto. ¿Entendemos? No lo puedo entender sin el opuesto. Y eso es exactamente lo que hemos hecho todos nosotros al encarnar en este cuerpo. Experimentar lo opuesto, toda la gama de emociones, circunstancias que existen en el opuesto, en la oscuridad y en la sombra, para así poco a poco redescubrir lo que somos. Así que agradezcamos nuestras circunstancias porque son las puertas, las ventanas que se nos abren para volver a la esencia de lo que somos. Pues muchísimas gracias y vuelvo prontito con otro vídeo a otra de las preguntas que me hagáis. Namaste.